porque también usted tiene que emular el presidente Nayib Bukele. Hermano, vemos cómo este joven presidente, con ese temor de Dios, cómo él habla de Dios y cómo él testifica de que él de la nada se convirtió en el presidente del Salvador. Y estamos viendo cómo este hombre ha emulado en El Salvador lo que son los valores espirituales, cómo este hombre respeta a los creyentes y cómo es la manera de este hombre operar. Dios te le bendiga, Dios te le guarde. Pastora Kenia Fernández, Ministerio para las Naciones, Maná del Cielo. Shalom Ubraja, un beso y un abrazo a la distancia. Sepa usted, amado y amadas, que la Biblia dice que toda dádiva y que todo don perfecto proviene del Dios de las luces. Y a Dios sea la gloria, la honra, la alabanza y el poder. Todo lo que hacemos y lo que somos es para la gloria y la honra de su nombre. Dios bendiga a todos mis suscriptores que me aman, que me comparten, que me siguen. Sepa usted que para mí es un honor que usted sea parte de mi ministerio, porque cuando usted se sienta en su casa a tomar su tiempo para verme, para compartir, para darme palabras, para llamarme, sepa usted que me siento muy honrada. Pastora, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de la diferencia entre el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Lo primero que le voy a decir, amado, es que la Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Dios de las luces. ¿Por qué, pastora, vamos a hablar de esto? Porque las personas no dominan los conceptos. Y siempre se le ha querido, el hombre ha querido atribuirse a sí mismo la inteligencia. Sepa usted que en esta tierra nadie vino vacío. Dios desde antes de la fundación del mundo capacitó al hombre, sea usted creyente o no sea. Dice que toda dádiva y todo don perfecto proviene del Dios de las luces. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces confundimos los conceptos. Pastora, ¿qué es inteligencia? La Biblia, en el contexto secular, la inteligencia tiene que ver con el intelecto, con la capacidad que tiene el individuo de expresarse, de crear y tener ciertas capacidades. Eso es inteligencia. Pastora, ¿y cómo funciona la inteligencia? La inteligencia tiene que ver mucho con el conocimiento. Anteriormente habían ciertos canos de inteligencia y aunque usted no lo crea, hay personas que tienen mente brillante, pero el conocimiento es relativo, porque usted puede ser brillante en una área, pero usted puede no ser brillante en otra área. Entonces la inteligencia se direccionaba desde una área. Cuando se veía un gran matemático, se tenía como una mente brillante. También cuando veíamos a un gran científico. Y podemos ver que estas personas tienen una capacidad dada del cielo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que la persona que no conoce a Dios quiere atribuirle sus habilidades y sus conocimientos. Bendito sea el Señor, a sí mismo, porque estudiaron en buenos colegios, porque tuvieron buenos profesores, pero la inteligencia tiene que ver con ese don empírico que Dios le dio al hombre. Ahora, usted puede ser inteligente en su área. Hay personas que son brillantes. Ya no hay un canon determinado de lo que es la inteligencia. Y podemos ver, hermano, cómo Dios le ha dado grandes regalos a la humanidad. Ahora, que el hombre no quiera validar a Dios en la inteligencia, bueno, tenemos a Albert Einstein, la ley de la relatividad, un individuo con un intelecto, y hay algo espiritual, porque muchos personas que contribuyeron a lo que era el desarrollo de la humanidad en ciertas áreas seculares, por ejemplo, Sigmund Freud, que estudió lo que es, él fue el que creó el psicoanálisis, era un médico científico austríaco,
pero tenía raíces judías. También podemos ver el mismo Albert Einstein. Entonces vamos a ver, gloria al Señor, dice la historia, gloria al Señor, que hay personas que se han desarrollado. Podemos ver, hermano, cuando el apóstol Pablo llegó al aerópago de Atenas, que le llamaban la colina de Marte, y al apóstol Pablo le tocó golpear a los estoicos y a los epicúreos. Estos eran filósofos y pensadores que iban a este lugar a escudriñar, a aprender algo sobre la ciencia. Pero vemos cómo en los griegos dieron los tres padres de lo que es la filosofía, gloria al Señor, que tuvieron un punto de partida en lo que es la filosofía a nivel mundial. Y ciertos pensamientos que estos filósofos, Sócrates, Aristóteles y Platón, emularon, tienen como cierto punto de referencia a grandes filósofos que no fueron contemporáneos, sino que se fueron desarrollando en el tiempo. Ahora, estamos hablando de esa inteligencia, pero hay personas que tienen conocimiento. De repente vemos a un cristiano evangélico que llega a la iglesia. Ese cristiano empieza a estudiar, tiene un don empírico de retención de la Biblia. Cuando vemos a esta persona, expone la palabra con elocuencia, retiene textos bíblicos. Pero cuando tú caminas en un nivel más excelente, es cuando tú a ese conocimiento le aplicas lo que es la sabiduría, pero tú a ese conocimiento le aplicas lo que es la evidencia. Cualquier persona tiene información. Nosotros tuvimos grandes estadistas. Balaguer, Joaquín Balaguer, fue un presidente y era un intelectual, es un escritor. En la década de los 90 se ganó el Premio Nacional de Literatura en nuestro país. Escribió muchos libros, escribió La Isla al Revés, escribió El Cristo de la Libertad, que no es más que una biografía de lo que es nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, y muchas obras. Pero ¿qué me dice la Biblia? Todas estas personas le van a dar cuenta a Dios. Amén. Porque el conocimiento que Dios le dio al hombre era para la perfección de la iglesia. Podemos ver grandes personajes. Juan Bosch fue un maestro, una persona con un intelecto, pero según tengo entendido, Juan Bosch no tenía un nivel académico. O sea que podemos decir que hay un conocimiento innato que viene el ser humano incrustado en Dios, porque también Dios, para la gloria de su nombre, puso eternidad en la vida del hombre. Pastora, ¿y para qué usted hace este recorrido? Porque quiero entrar en el último concepto. ¿Y cuál es el concepto? Lo que dice la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la Biblia te habla de que hay personas que tienen una sabiduría diabólica y animal. Hay sabiduría, la que viene de Dios, y hay una sabiduría que viene incrustado en la naturaleza caída del hombre con una influencia satánica, diabólica y animal. Pero la Biblia habla muy poderosamente de una persona, gloria al Señor, que tiene sabiduría. Y hay un personaje muy vasto en la Biblia y fue Salomón. Salomón fue un hombre que tuvo tanto nivel de conocimiento que dice que él disertaba sobre el hisopo. Salomón habló de muchas cosas. ¿Qué tenía Salomón? Salomón entró en un nivel de conocimiento. Salomón entró en un nivel de sabiduría. Pero cuando Salomón se desconectó de la vid verdadera, ¿por qué, amado? Porque hay personas que tienen leyes, prescriben cosas, pero cuando tú no estás conectado a la vid, por más inteligencia que tú tengas, va a haber una interrupción diabólica y animal. Cuando usted le hace un análisis a la humanidad, las personas de élite,
las supuestamente personas brillantes de la humanidad, su inteligencia, ¿para qué la están tomando? Para crear misiles, servicio de inteligencia, grandes científicos que tienen una sabiduría diabólica y animal, tienen una inteligencia diabólica y animal, pero no están direccionadas para la gloria de Dios. Hay ciertos científicos, perdón, que en un laboratorio te crean una pandemia, que en un laboratorio te crean un virus. Vemos cómo los países están prescribiendo leyes que están contrarrestando contra los buenos valores y los buenos esquemas que tienen las escrituras. ¿Por qué? Porque la sabiduría de esta generación es la segunda sabiduría, es una sabiduría diabólica y animal. ¿Por qué? Porque se están haciendo cosas que no están alineadas. Todas las leyes que se prescriben, nadie toma cuenta a Dios. Y se dice que es una religiosidad. Cuando una persona profesa ser cristiano, la humanidad, en vez de emular, para que usted vea la depravación moral, social, amén, y mental que tiene la humanidad, el tú ser cristiano, el tú guardarte, eso es anticuado. Eso se llama religiosidad. Muchos le llaman mediocridad. Entonces, servirle a Dios es servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, hay un verso bíblico que Isaías lo habló. Y cuando usted le hace un análisis a este verso, dice la palabra que a lo bueno le iban a llamar malo y a lo malo le iban a llamar bueno. Ahora, un hombre expresarle amor a una sierva o un hombre expresarle amor a su esposo, eso es tóxica. Que una esposa le pregunte a su esposo cómo está, cómo amaneciste, cómo te fue en el trabajo. Tóxica. Ya el expresar amor y tener ciertos detalles con tu pareja, ya eso es anticuado. Ya porque hay una desvalorización. Hay una sabiduría diabólica y animal. Pero vemos cómo Salomón estaba en Gabaón haciendo un sacrificio. Y Salomón sabía la asignación que tenía. Cuando los reyes son dirigidos por Dios, bendito sea el nombre de Cristo, hay una diferencia. Cuando un hombre pone a Dios, amén, usted ve la mano de Dios. Y quizás no es mi forma, pero ahora me vino a la mente. Hay un presidente, hermano, que está provocando un despertar y una honra desde la perspectiva cristiana, porque también usted tiene que emular el presidente Nayib Bukele. Hermano, vemos cómo este joven presidente, con ese temor de Dios, cómo él habla de Dios y cómo él testifica de que él de la nada se convirtió en el presidente del Salvador. Y estamos viendo cómo este hombre ha emulado en El Salvador lo que son los valores espirituales, cómo este hombre respeta a los creyentes y cómo es la manera de este hombre operar. Y hay un dato muy importante, amado, y es que la Biblia dice que hay justos que tienen obra de impíos y hay inconversos que tienen obra de justo. Entonces podemos ver que cuando tú tienes una inteligencia, tú tienes una capacidad, pero tú no pones a Dios como primicia en tu vida, entonces esa inteligencia, esa sabiduría se va a desgastar. Porque, hermano, porque Salomón llegó a un nivel donde él le dijo al Señor: dame sabiduría para liderar a este pueblo. Salomón aparentemente pidió correctamente, mis amados, pero lo que Salomón tenía que pedirle a Dios era: Señor, ayúdame a obedecer tu palabra, dame sabiduría para dirigir a tu pueblo, pero también dame sabiduría para guardarme. Porque en Salomón no se cumplió, porque Salomón no se perdió. Salomón se arrepintió, reconoció sus pecados y se volvió a Dios. Pero cuando usted analiza a Salomón,
Salomón tenía un nivel de conocimiento. Vemos la reina de Saba, cómo vino a la distancia a conocer y a contemplar la sabiduría y la grandeza de Salomón. Pero cuando Salomón se descuidó y Salomón entró en ese proceso de darle esa libertad a la carne, la sabiduría que Salomón tenía se vio corrompida por los apetitos carnales. Entonces, ¿qué es la sabiduría? Es una persona que teme a Jehová. ¿Qué es la sabiduría? Es una persona que su vida está direccionada al cielo. ¿Qué es la sabiduría? Es una persona que sabe para dónde va, qué tiene que hacer y lo que Dios va a hacer en él. Una persona que opera en sabiduría es bueno. El conocimiento es bueno cuando tú manejas. Entonces, pastora, ¿qué es lo que pasa? Hay personas que tienen logo, hay personas que tienen rema, hay personas que tienen iluminación de la palabra. Todo eso es bueno. Pero cuando tú agarras esa información y tú la haces parte de ti, y tú agarras y la vives y la pones en práctica, entonces tú no vas a ser un creyente que tiene solamente conocimiento. No vas a ser un creyente que manejas lo que es cultura general. Amado, ¿qué es lo que le está pasando a esta generación? Estamos muy bien. Hay grandes hombres que emulan, que tienen plataforma, que tienen excelencia, que predican muy lindo la palabra, pero no son sabios porque son informadores. No tienen una vida que vaya acorde a con lo que ellos están hablando. Entonces, el principio de la sabiduría, honramos a Dios por el conocimiento, honramos a Dios por la iluminación, pero más vamos a honrar a Dios cuando el Eterno nos permita a que ese conocimiento que tenemos por ese don empírico sea dado por el Espíritu, sea que analizamos que podamos retener. Cuando todo eso que emula y que emana de parte de Dios lo pongamos por obra y práctica, van a haber menos comunicadores. Van a haber menos personas. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia de Jesucristo no puede andar conforme al sistema del mundo. Hay muchas personas que están en las redes y yo honro a Dios porque esto es un pastel y el evangelio tiene que ser predicado. Pero nosotros como hombres de Dios que tenemos la sabiduría de lo alto, no podemos crear contenidos controversiales. Pastora, ahora, si yo doy una palabra revelada del cielo y Dios me dice que la hable, yo la puedo exponer. Pero ¿qué es lo que está pasando? Que cuando tú entras a las redes y a ti se te olvida tu asignación y a ti se te olvida el propósito que tú cargaste de Dios, entonces ¿qué te va a pasar a ti? Lo que le pasó a Salomón, que tenía mucha sabiduría, tenía muchos conocimientos, Dios le dio una intelectualidad, pero cuando Salomón se descuidó, entonces Salomón se convirtió en un hombre promiscuo. Hubo una interrupción de esa sabiduría divina que venía alineada con un don del cielo, porque Salomón cargaba un propósito. Entonces la gente que carga propósito tiene que manejar. Voy a las redes, haga las cosas limpias. No hay que hacer cosas cuando usted empiece a ver, no, que el video me generó. Hay gente, hermano, que se están buscando lo suyo. Pero ¿cómo lo están haciendo? Con controversias, con contenidos que no edifican, maltratando a su hermano, con actitudes que a Dios no le agradan. ¿Y qué va a pasar, pastor? Así. Eso es como me enseñó mi productor. Eso en publicidad, Wander me enseñó que eso se llama nicho. Entonces, el hombre de Dios no puede caminar. Y venía hablando con mi Wander, que es el que me trabaja la red y todo este escenario bonito que usted puede ver, gloria al Señor. Pero hablábamos, tú puedes hacer cosas. ¿Y sabe qué va a pasar? Que eso por un tiempo te va a generar. Cuando tú veas la factura y que te llegue el chequecito, tú vas a brincar. Pero ¿qué va a pasar? Que nosotros, aunque estamos en este mundo, no podemos caminar como el inconverso. Nosotros no podemos, como evangélicos, estarle haciendo videos reacción a personas para ponerlo despectivamente. Nosotros como cristianos no podemos agarrar, hermano. Y yo no sabía ese manejo de las redes. Hay personas que cuando ven un video tuyo y ellos le choca tu mensaje,
o ellos entienden que quién eres tú para que Dios lo haga contigo, o ellos entienden que ellos son más profesionales, ellos tienen los epítetos, ponen las S donde van. No está mal hablar bien, tener un buen léxico, eso es súper, pero tú puedes tener el léxico que tú tengas, si tú no tienes gracia, tú no vas para ninguna parte. Entonces tú no puedes buscar una metodología. ¿De qué? De tú buscar un marketing, de buscar estrategia, de cajar el video, hacerle corte, sacar los temas de contexto, porque esa controversia te genera view. Entonces, cuando tú descuidas la intimidad con Dios, tú pasas de tener una sabiduría de Dios en obediencia a tener una sabiduría diabólica y animal, porque tú estás hablando cosas que el cielo no se te ha permitido que hable. Tú estás utilizando metodología que no te están permitiendo a ti amar a tu prójimo. Entonces, ¿qué le pasó a Salomón? Salomón tuvo cierto manejo, pero Salomón descuidó su asignación, y el hombre que estaba siendo llamado a caminar en una sabiduría porque él la pidió y el cielo se la entregó, no cuidó su conducta, no manejó sus emociones, no manejó esas partes vulnerables de esa lascivia. Salomón tenía el mismo modum operandum. Muchas veces, hermano, decimos, si es verdad, hay cosas que son demonios generacionales, pero también, amado, hay cosas que son conductas aprendidas. Salomón fue un gran hombre de Dios, pero todos saben la debilidad de David con las mujeres, perdón. Pero usted puede notar cómo esa misma conducta o ese mismo espíritu Salomón lo tenía. Amén. Como Salomón, con tanto conocimiento, manejando situaciones, Salomón cayó en esta depravación moral y sexual, donde entró en servirle a tantas deidades y tantas estrategias. Ahora, el que se corrompió luego se retrató y empezó diciendo y terminó: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, porque tú veas a una persona que tenga datos, que maneje cultura hebrea, que maneje los epítetos, que maneje la hermenéutica, todo lo escatología, eso es información. Si eso no viene con una iluminación del cielo, y luego que el cielo se abre para ti, y luego que el cielo te ilumina, si tú no practicas, entonces tu sabiduría es diabólica, es animal y es vana. Entonces, ¿por qué esta sociedad está así? Y cuando hablo de la sociedad, hablo a nivel del globo terráqueo, porque el hombre ha querido quitarle la preeminencia a Dios. Notamos, amado, cómo está la teoría del Big Bang, que la creación, el universo se creó con una explosión. No sabía que una explosión hacía parir hijos, creaba árboles, hacía un ecosistema. La creación tiene un orden, es redonda y es tierra y tiene porción de agua. Dice que con el hueco de su mano midió las aguas y que con los dos dedos juntó lo que es el polvo de la tierra. Entonces, cuando usted ve que estos hombres con conocimiento, pero sin esa sabiduría reverente y ese respeto a Dios, ¿qué dice la historia? Que Charles Darwin lo que iba a estudiar era para ser pastor. Y alguien dice que alguien le aconsejó a él que estudiase para que estudiara biología, eso mismo. ¿Y qué hizo Charles Darwin? Charles Darwin fue el famoso creador de la teoría evolucionista. Y dicen los historiadores que al final de la jornada, Charles Darwin le pidió perdón a la humanidad y se retrató de lo que había dicho. Entonces, la inteligencia, cuando no está alineada a lo que es la sabiduría de Dios, cuando el hombre no quiere reconocer a Dios en su vida, en todas las áreas, entonces vienen los problemas, vienen las confusiones, porque la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y hay personas que Dios se le quiere revelar, pero ellos con sus conceptos humanos no le dan libertad que el Espíritu Santo pueda obrar en ellos. Entonces, ¿qué es lo que te queremos decir? Que tú eres el más inteligente porque tú aceptaste a Cristo, cambiaste tu manera de vivir y saber
que el conocimiento que tenemos, la inteligencia, lo que Dios nos pueda dar, no es para que nos envanezcamos, no es para que tengamos mayor concepto de nosotros mismos, sino para que en todo momento de nuestra vida le demos la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Jesús le dio una palabra muy poderosa a los discípulos. Yo soy la vid verdadera, yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. Fuera de mí nada podéis hacer. Entonces, al final de la jornada, lo que decimos así, pero tendría que ser al principio de la jornada, la gloria y la honra es toda de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es cortico, espero que haya sido de edificación. Un beso y un abrazo a la distancia. Dele like, comparta, me gusta, suscríbase a nuestro canal. El Dios de paz, un beso y un abrazo a la distancia. En nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp. Amén, comparta, dele like, me gusta. Desde Santiago, la ciudad corazón. Ministerio para las Naciones, Maná del Cielo. Shalom Ubrajá.